antes que se me pase esta parte importante. Por ejemplo, una línea está compuesta por dos conductores eléctricos, ¿ya? Un conductor de cobre de 6 milímetros cuadrados de sección. Tiene una longitud, por ejemplo, de 2 kilómetros, ¿ya? Va a alimentar un equipo X. Se desea saber cuál es la resistencia de la línea, sabiendo que la resistividad de cobre es de 0.018. Bueno, esto voy a dar un ejemplo un poquito redondeado a esto, ¿no? 0.172, casi en las condiciones de 20 grados centígrados. Bueno, hago el cálculo de la resistencia, que yo tengo resistencia. Igual a la resistividad, que es 0.018, por la longitud sobre la sección. Este 2 de acá se refiere a la ida y la vuelta. Ya, este es a la ida y vuelta, quiere decir que hay un conductor de ida y otro de vuelta. Como es monofásico, son los conductores. Uno a la fase, el otro en neutro. Ya, por eso es por 2. Por eso es por 2. Si fuera por 2000 nada más, quiere decir que solamente estamos usando una fase. Pero ese motor no se va a alimentar, no va a funcionar porque falta el neutro, su retorno, ¿no? Entonces, haciendo la relación, tendría ese conductor eléctrico para ambas sería 12 ohms. Quiere decir que hay 12 ohms en un lado, pero 6 ohms en un lado y 6 ohms en otro lado. Ya de resistividad en el conductor eléctrico. ¿Ya? Y aquí está reflejando un poquito, reflejando lo que estamos hablando en este momento. Teniendo en cuenta una línea que necesita un cable de ida y otro de vuelta, entonces vamos a multiplicar por 2, ¿no? Ya, vamos a continuar con esto. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que es caída de tensión en línea. Ya. En este caso, la caída de tensión se refiere al trayecto. La energía eléctrica en el trayecto se pierde, ¿ya? Pero aquí, según la ley de Ohm, ¿cómo sería? Por ejemplo, puedo observar aquí que esta ecuación, voltaje igual a resistencia por intensidad, y yo despejo siendo R no tiene valor, ¿no? Entonces, puedo calcular la caída de tensión con esta fórmula, ley de Ohm. Entonces, aquí me da un ejemplo. Por ejemplo, tengo una línea que existe 220 voltios y un consumo de 4 amperios, pues me está dando un ejemplo. Y a calcular la caída de tensión. Y caída de tensión sería, por decirlo, mi resistencia, ¿no? Entonces, tengo el voltaje, tengo la resistencia hace rato, ¿cuánto era? 12 ohms, ¿no? Aquí están 12 ohms. Por la corriente, 4 amperes. Entonces, la caída de tensión de esos 2000 metros sería casi 48 voltios, ¿entiendes? 48 voltios de caída de tensión, de trayecto a trayecto. Entonces, porque lo que al final, de la línea habrá solamente 172 voltios y ya no 220 por esta caída de tensión, ¿ya? Pero esto estamos hablando de fórmulas, ¿ya? Con las fórmulas, y no está normalizado esto. Estamos hablando de fórmula, ¿cómo aplicaría? En lo real, no aplica así, ¿ya? Solamente es un ejemplo de cómo sería la caída de tensión, pero esto da un ejemplo de cómo sería el tema de caída de tensión, pero en DC. Esto es el problema en DC, corriente continua, por ejemplo. En alterna no es este caso. Bueno, en la práctica la caída de tensión es una línea y se averigua en tanto por ciento. Hay un porcentaje, una regla. ¿Sí? En la realidad, ¿cómo sería? No creo que sea tanto voltaje que se pierde en la línea. No, por eso hay unas normas para eso. Ahí vamos a llegar ahorita. ¿Ya? Por ejemplo, si daríamos una regla de 3 simple, observaríamos que la caída de tensión es el 20% y es mucho. Ni idea, ¿ya? Entonces, normalizando la cosa, es distinto. Entonces, quiere decir que se pierde por línea el 21.80% aproximadamente en el transportar 220 hasta el punto de carga o donde vas a alimentar tu equipo. Entonces, por reglamento, ahí está. Aquí está esta parte importante. Por reglamento de baja tensión, o también llamado red electrotécnica en baja tensión, ¿ya?
tengo como máximo permitido, por ejemplo, en el tema de caída de tensión, se comprobaba una caída de tensión del 5% como máximo. Pero ¿esto qué significa? Que todo lo que es luminarias, su caída de tensión como máximo es el 3%. Todo lo que es cargas, o sea, aquí vienen los motores, su caída de tensión es el 5%. ¿Ya? Todo lo que es carga motores, su caída de tensión va a ser el 5%. Luminarias el 3%. Ahora, supongamos que estos 220 está alimentando a un motor, que sería el 5%. Entonces, si yo hago esta regla de 3, ya no con... quiero esta caída de tensión del 5%. Supongamos que es monofásico. Entonces sería 220 voltios por el 5%. ¿Cuánto sería? Entre 100. ¿Mm? ¿Cuánto quedaría ahí? A ver. 220 por 5 dividido entre 100. 11 voltios. 11 voltios sería la caída de tensión real, según norma. ¿Ya? 11 voltios y no así 48 voltios. ¿Entiende? Entonces es importante el tema de las normas por eso. La caída de tensión sería 11 voltios, quiere decir que aquí va a llegarle 211 voltios. No, pero 209 voltios. 210 en los dos casos. Pero estamos ahora hablando de una caída de tensión del 5%, o sea, como máximo. Y lo real a veces no es así. Puede ser 4%, 3.5%. Eso es su rango de caída de tensión. Y como máximo es 5%. Estamos considerando como máximo. Pero una vez midiendo, ya se da el tema. Por ejemplo, a ver, si tengo aquí 300 o ¿cómo es? 400 voltios. ¿Cuánto sería la caída de tensión al 5%? A ver. ¿Cuánto ya? Sería 20. 20 voltios, miren. Quiere decir que a mi línea va a llegar a 380 aproximadamente. 380 voltios aproximadamente. Y eso, ¿no? Estoy exagerando con 5%, pero es la norma me dice 5%. Ya me parecía algo raro. Hay un errorcito, ¿no? Ahí en el... No es 48.000, es 4.800. Hay un cero de más. 4.000. ¿Aquí? Ah, ya, sí, sí. Sí, está bien, un errorcito aquí. Hay que corregir esto en la diapositiva. ¿No? Está bien. Y entonces, tenía esta parte, ¿no? Esta parte casi no nos interesa, ¿no? Porque sabemos que porque esta tensión sería en DC, lo cual no aplica en lo que es en las normas. La norma me dice 3 y 5%. Entonces, es importante esa parte. Vamos a continuar con este otro, ¿ya? Bien, aquí está el tema de conductividad. Aquí ven, dice conductividad. Se llama conductancia de un conductor también, que es la inversa de la resistencia. Si la resistividad es la resistencia de un conductor, entonces la conductancia sería inversa. Ojo con eso, vamos a verlo más adelante igual con los cálculos, que la conductividad es la inversa de la resistencia y lógicamente que la resistividad, sobre resistividad, es inversamente proporcional. Bien, se designa la palabra mho, que se está acá mho, que no es otra cosa que la ley de Ohm al revés. En otros casos se emplea también el Siemens. Ya Siemens se coloca ahí en vez de conductividad, y el Siemens, que representa la letra griega omega, pero escrita al revés. Una forma de hacerlo también esto es, se dice bien conductividad o conductibilidad. ¿Ya? Esto se emplea más que todo cuando se le quiere hacer resaltar la cualidad de un conductor eléctrico. Eso le decía hace rato del tema de temperatura a través de la resistividad. Por ejemplo, aquí abajito está. Aquí abajito hay un ejemplo. Miren. Si la resistencia
de cobre es 0.18, como ven acá, ¿no? 0.18, entonces la conductividad será 56. Entonces yo tendría que colocar 1 sobre 56 y hacer las operaciones correspondientes en el cálculo. Y ahí me va a dar una aproximación de la resistencia que necesito para mi instalación eléctrica, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo se determina ese valor. Bueno, aparte de eso, también no olvidemos que también es importante el tema del efecto Joule. ¿Qué sería el efecto Joule? Joules, por ejemplo. A ver, ¿quién se acuerda? La pérdida. El efecto que aumenta la temperatura del conductor. Ya, es la pérdida de calor, ¿no? Pérdida de Perdón, calor. la pérdida de calor. Sí, ¿no? Aquí Pérdida de incluso dice, ¿no? forma de Calor, ¿no? Desprendido, calor que se desprende, por ejemplo, ya sea en un foco, ¿no? Ya sea en una plancha, como usted dice, una plancha, en el conductor eléctrico genera calor igualmente. Entonces, eso es el efecto Joule. Ese problema, pero el efecto Joule, no siendo controlado o no tan bien dimensionado el conductor eléctrico, va a calentar y posteriormente también se puede dañar, o sea, puede causar problemas de cortocircuito. No puedo colocar cualquier cable. Tiene que estar dimensionado de acuerdo a la carga. No, la fórmula básica es esta. En una instalación monofásica, ¿no? R, que es la resistencia por la corriente. Entonces aquí también generando tu efecto Joule. Efecto Joule, aquí es igual, por ejemplo, tengo potencia, ¿no? Es igual a R que está ahí, ¿no? Por y cuadrado, es lo que dice ahí. Pero potencia es igual a lo que es un joules sobre segundo. Ese es el detalle ahí. Un joule sobre segundo. Esa también es la potencia. ¿Entiendes? Entonces yo aquí elimino tiempo y ahí tengo el efecto joules. ¿Qué tiempo tengo determinado? Bueno, eso lo vamos a ver igual, un ejemplo más adelante sobre ese tema. ¿Ya? Digamos. Bien, si aquí yo sé que es en monofásica esta fórmula, ¿cómo sería en trifásica? ¿Qué me dice? ¿Qué faltaría aquí? Raíz de 3. ¿Raíz de 3? No. Por 3. Sería por 3, por si acaso. Porque tiene 3 conductores. Ya no solo uno, no por 3. Raíz de 3 es cuando aplicas alimentación, pero para un motor, un equipo, una alimentación eléctrica. Ahí aplicas raíz de 3, una carga. En cambio, un conductor eléctrico, una línea, solo sería por 1 en monofásica y por 3 en trifásica. Bueno, digamos. Bueno, aquí también tenemos esta parte, casi la última, que sería el tema de lo que es calorías en un conductor. Al igual que se genera efecto Joule, pueden observar aquí que el efecto Joule es prácticamente estos dos. Un efecto Joule. Y 0.24 es una constante de calorías que se utiliza aquí. Yo puedo entonces tener aquí una cierta cantidad de calorías, ya, en un tiempo determinado, porque aquí falta el tiempo. El tiempo es importante porque ahí se determina el consumo. Ya entonces, una fórmula completa sería así. Esta sería la fórmula completa, ¿no? Las calorías serían 0.24 por la resistencia, por la corriente al cuadrado y por tiempo. ¿No? Esta es la fórmula general para poder determinar lo que se llama calorías. ¿Y por qué caloría y no joule? Joules, no, porque Joule es el calor que se produce. ¿Ya? Se dice efecto Joule, se dice, en un tiempo determinado. Es la potencia que se va consumiendo en un tiempo. En cambio, la caloría sí es el calor que, es otra forma de representar, pero el calor que está generando el componente eléctrico, que se está consumiendo en sí en un tiempo también determinado. Es el calor que se produce en un conductor, en una instalación X, pero se mide en calorías. ¿Ya? El Joule es la que se consume, ¿ya? En un tiempo también
determinado. Igual eso se llamaría como energía consumida, en otras palabras. Este es calorías. Ya, calorías referente al calor que se desprende, que se consume en un conductor eléctrico o una instalación. Ahora aquí dice, igual aquí puede decirnos, aquí está más claro. El conductor se calienta, ¿ves? Se calienta al paso de la corriente. Cuando está circulando una corriente por el conductor. Entonces hay que descartar que la cantidad de calor que es desprendida en una unidad de tiempo permanece constante. Entonces esta es la cantidad de calor que se desprende. ¿Ya? Y se mide en calorías. Bueno, aquí también tengo otro tema. El tema del conductor eléctrico. ¿Por qué se calienta? Primero, ¿por qué? Aquí dice, para evitar un calentamiento, los conductores se imponen los conductores gruesos. Con ello evitan dos cosas, excesivo calentamiento y pérdida de caída de tensión. Pero un conductor de gran sección es mucho más caro que otro fino. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de colocar un conductor grueso y un conductor delgado, por ejemplo? Un conductor grueso no es recomendable. ¿Por qué? Porque va a haber mayor consumo. Aparte que la corriente eléctrica ahí va a empezar a consumirse más, porque él tiene mayor diámetro de cobre, para empezar, ¿no? Además va a estar mal dimensionado con respecto al motor, al equipo que está alimentando. Y si es muy delgadito, va a haber sobrecalentamiento, aquí está calentamiento, y puede haber sencillamente que hay un cortocircuito. Ese es el problema de también delgado. Entonces tiene que haber un cálculo para determinar una sección aproximada según norma para instalar una carga definida. Ya sea luminaria, ya sea motores, ya sea una instalación, unas oficinas, etc. ¿Ya? Entonces va a ser de acuerdo a la carga de la instalación. Veamos un ejemplo. Aquí dice, bueno, en los extremos de un conductor, ¿ya? En los extremos de un conductor de 20 ohmios, o sea, el conductor tiene 20 ohmios de resistencia, hay una diferencia de potencial de 20 ohmios. Voltios, para calcular el tiempo que la corriente eléctrica emplea para efectuar un trabajo de 800 joules. Entonces yo podría calcular una fórmula, ¿no? Que sería trabajo es igual voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Por el tiempo. Es la fórmula. Esa fórmula es muy similar a esta. Energía consumida es igual a la potencia por el tiempo. ¿De acuerdo? Y la potencia son estas dos, ¿no? Esta relación voltaje al cuadrado. ¿Por qué voltaje al cuadrado? Porque tengo voltaje y tengo resistencia. Por eso estoy usando esta fórmula. Si tuviera corriente y voltaje, directamente usaba esta de acá. No había problema con esta. No estoy usando qué variables tengo. Entonces yo reemplazo, ¿no? Sería entonces energía, el joule que se consume, porque energía consumida se mide 1 en kilowatts hora. En el caso que también en el tema de energía consumida se mide en joules. ¿Ya? Aquí tengo entonces voltaje al cuadrado que sería 20 voltios al 20 al cuadrado. ¿No? 20 al cuadrado. Sobre la resistencia que sería 20 ohmios. Por el tiempo que sería... No tengo tiempo, calcular el tiempo. Aquí me falta el tiempo, ¿no? A ver, potencia. Los 800 joules me faltan. Hay un problema, tengo que despejar, hice mal, tengo que dejar el tiempo. El tiempo tengo que despejar. Es igual entonces, ¿cómo sería la fórmula? Estos dos, este de aquí que está, va a ser W por R, ¿no? Porque la R está dividiendo, pasa a multiplicar. Sobre voltaje al cuadrado. ¿No? Sería entonces voltaje al cuadrado. Listo. Ahora, aquí empiezo a calcular. Sería entonces recién 800 joules por 20 ohmios, ¿no? 20 ohmios sobre 20 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto saldría ahí? A ver, tu calculadora, por favor. ¿Cuánto saldría ahí? $40. Muy bien, 40 segundos. Y veamos la respuesta. Aquí abajo está.
40 segundos. ¿Lo ven? Entonces, ese sería el procedimiento de cómo calcular. Únicamente despejamos el tiempo, ¿no? Y una forma de qué variables tenga y de acuerdo a eso determina el valor. A ver, veamos uno más. Bueno, aquí tengo. Un alambre de 20 metros de longitud, ¿ya? Tiene una sección de 2 milímetros cuadrados y una resistencia de 17 por 3 a la menos 3 por 20 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, ¿no? Por la sección transversal de un alambre pasan 4 coulombs. Bueno, vamos a anotar los datos. Aquí tengo entonces la corriente, aquí es igual a coulombs sobre segundo, la corriente. Entonces, reemplazando 4 coulombs sobre segundo, quiere decir que aquí hay 4 amperes. ¿Sí o no? Coulomb sobre segundo es corriente. Entonces, la corriente es 4 amperes. Voy a empezar. Tengo sección. No tengo otra sección que es igual a 2 milímetros cuadrados, ¿no? Tengo distancia, un alambre de longitud. Tengo 20 metros. Y tengo lo que es la resistividad, la P o Rho, ¿no? Resistividad, esta es resistividad chiquita, minúscula debe ser. ¿Ya? 17 por 10 a la menos 3, ¿no? Ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Ingeniero, Diga. Coulomb sobre segundo es ampere. Sí, Siempre. claro, esa es unidad. 4 coulombs sobre segundo. O sea, coulomb sobre segundo es la corriente. ¿Por qué? Representa, coulomb representa la carga. La carga en un tiempo que ha pasado. En este caso, en segundos. ¿Ya? Entonces, yo quiero calcular aquí el tiempo, faltaría, ¿no? El tiempo es igual a 100 segundos. Bien. Entonces, para esto tengo mi fórmula de calorías. Me dice por qué calor ha desprendido en 10 segundos. Entonces, la caloría es igual a ¿qué? A 0.24, ¿se acuerdan, no? Por la resistencia, por la corriente al cuadrado, por el tiempo. Es la fórmula general. Si yo reemplazo aquí la fórmula que tengo, a ver, tengo es igual a 0.24 por la resistencia que es, no tengo resistencia. Aquí está el problema, no hay resistencia. Entonces hay que calcular, pues, ¿no? Entonces tengo mi fórmula general. La resistencia es igual a la resistividad, ¿no? Por la longitud sobre la sección. Es la fórmula de resistividad. Entonces empezamos a calcular acá. Tengo entonces longitud, que sería, ¿cuánto? Tengo 20 metros, ¿no ven? 20 metros. Sobre la sección, 2 milímetros cuadrados. Pero me olvidé algo importante. La resistividad, ¿no? A ver. Sale 170 ohms. Aquí sería, a ver, igual a 17 por 10. No sale 170, es menos. Menos 3 ohmios, ¿no? Ohmios ya. 0,17 sale. 0,17. Sí. Excelente. Sí, sale eso, 20 metros. Y aquí 2 milímetros cuadrados, ¿no? Bueno, es la fórmula entonces como está ya encontrada. Usted ya me lo amplió el valor, que sería 0.17. Es igual, entonces, a 0.17 ohmios. ¿Ya? Ahora reprobemos acá arribita lo que falta. 0.17 ohmios por la corriente, que es 4 amperes, ¿no ven? 4 al cuadrado por el tiempo que ya es 100 segundos. ¿Cuánto saldría aquí? $272. ¿Cuánto? ¿Seguro? 272. Sí, no, es que en el anterior me confundí porque pensé que los milímetros deberían emparejarse con los metros, entonces por eso el milímetro literal lo puse 0,002. Ahora aquí, ¿cuánto sale este último? 272. 0.24 por 0.17 por 4 al cuadrado, ¿no? 272. 65.28 calorías. Estaba multiplicando esta parte de acá, por si acaso. Multiplican otra vez. Es 4 al cuadrado esto. Es 4 al cuadrado. Sí, está bien, está bien.
Entonces sería 75.28 calorías que estaría produciéndose en el conductor. Veamos entonces acá, 75.28. ¿Ya? Bueno, jóvenes, preguntas hasta acá, dudas. Hasta aquí vamos a llegar hoy día. Mañana ya cálculos con normas. Le voy a pasar ahora las normas para que vayan chequeando. Preguntas, dudas. ¿Está clarito? Ya. Bueno, hasta que se animen, le voy a tomar lista. Ceballos. Ceballos. ¿Está Ceballos? Si no tiene, por favor. Ah, ya está ahí. Eduardo Saavedra. Saavedra. ¿Está Saavedra? Si no tiene, a ver, por favor, el mensaje ya. Voy a ver el mensaje un ratito, los mensajes. Ah, está ahí. Ya, muy bien. Germán Palma está. Grecia está igual. José Llavita. Ahí está, lo veo ahí. Presente, presente. Muy bien, gracias, Llavita. Keimi. Presente. Ah, está ahí. Siempre. Somija. Somija tuvo problemas, me estuvo diciendo. Ya, licencia. Luis Oliva. ¿Está, no? Oliva, sí está. Luis Apinayé. Ah, bueno, Apinayé tiene licencia. Presente, ingeniero. Ahí está Apinayé, excelente. Sí. Ya. Estoy escuchando. Ahí está bueno. Max Aguilar. Está creo, ¿no? Hasta estuvo opinando, está bien. Sí. Miguel Rivero. ¿Está? Presente, ingeniero. Ah, está ahí. Omar Aizama. Aizama, ¿dónde está? No lo veo a Aizama. Ah, aquí está, ya lo pillé. Ya lo pillé, está ahí. Rodrigo González. González Rodrigo. ¿Está? González Rodrigo. Escribe en WhatsApp, en el chat, por favor, si es que no tiene su micrófono, está mal, ¿ya? No lo veo a González. No vino, parece. Bueno, Ronald Moro. Moro está. Presente, ingeniero. Ahí está, lo vi, ya vi. Willer Torres. Presente, ingeniero. Ya está. Carlos Paz. Presente, Inge. Ahí está, listo. Ibar Lozano. Presente, Inge. ¿Ah? Y Rodrigo González. Ah, bueno, dos veces lo dije. Dos veces lo etiqueté. ¿Está Rodrigo González o no? Ay, ¿no? Ya. Ya no voy a dejar quitar esta parte. Lo he repetido. Ya, jóvenes. Listo. Gracias por asistir. Nos vemos el día de mañana. Disculpe, ¿me nombra a mí? ¿Su apellido? Olarte. ¿Perdón, otra vez? Olarte, ¿cómo? Ah, Olarte. 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 ¿Y su nombre? Julio. Julio. Ya, Julio. Vamos a revisar eso. Ya, Julio. ¿No estaba asistiendo usted normalmente, no? ¿O estaba normal su asistencia? Normal. ¿Está haciendo normal? Va. Mira que no tenga aquí en lista. Ya. Bueno, vamos a revisar eso entonces. Listo, Olarte. Ya están todos entonces. ¿Ya? Listo, Bueno, gracias. bueno, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Que descansen. O bueno, les voy a pasar les voy a pasar los materiales. Ojo con esto. El video está más tarde, pero el material los mando ya nomás. Bueno, jóvenes, hasta mañana. Chao, se cuidan. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Luego. Inge. Chao, se cuidan, jóvenes. Chao.